La responsabilidad de atender la vida espiritual de cada niño alrededor nuestro es de cada uno de nosotros. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy de este día. Día lunes que aunque parece déjà vu, no lo es, ¿verdad? Especialmente porque este día estamos teniendo, bueno, toda la semana tenemos el privilegio de tener con nosotros a Miguel Cepeda. Bienvenido, Miguel. No, el privilegio es mío, de verdad, gran fan del reto de hoy, así que gracias por Es una bendición que estés con nosotros. Miguel es amigo, yo puedo decirlo, amigo de corazón. Él y su familia, esposo de Diana, papá de Diana, de otra Diana, por supuesto. Sí, Dianita y Dianita. Ajá. Sí, un privilegio tener a mi esposa y a mi hija con el mismo nombre porque nunca se me olvida, ¿verdad? Eventualmente se va a volver confuso en el hogar, pero de momento... Yo les digo, bien. ¿Cómo está Dianita y cómo está Micro Dianita? Pero mira, no es confuso porque mi papá se llamaba Julio, yo me llamo Julio, mi hijo se llama Julio. Sí. Uno se acostumbra. De alguna forma. Mira, 5 años de casados. 5 años de casados. Sí, Dianita tiene 3 años. 3 añitos. Sí. Dianita hija tiene 3 años. Dianita hija tiene 3 años, sí, de lo contrario eso sería bien problemático, ¿verdad? No pegan los números. Y Miguel está en Vida Nueva, ha estado antes en el staff y ahora ha regresado. Ahora, hablemos un poquito de algo que ha cambiado en Vida Nueva. A través de los años hemos tenido directoras de ministerios infantiles. Sí. Pero la iglesia ha tomado la decisión de cambiar esta posición por un pastor de ministerios infantiles. Y no sé si nos podrías contar un poco cómo es el proyecto. Por supuesto. Toda esta parte de poder ministrar a nuestros niños es sumamente ambicioso, requiere mucho trabajo operativo semana a semana y para eso se necesita el sombrero de un director, ¿verdad? Para velar de que la operación en torno a ministrar a nuestros niños esté funcionando. Sí. Pero también hay otro rol necesario y es el rol de pastorear la vida de los niños. Ahí donde haya un niño que esté atravesando una dificultad, ya sea en el ámbito escolar o familiar, vaya que es una gran oportunidad para poder abrir la Biblia y poder presentarle cuál es el plan que Dios tiene en medio de estas circunstancias. Pero también acompañar a los padres de familia en la labor de crianza, ¿verdad? Sabemos que la labor de crianza es meramente del hogar, pero la iglesia tiene un rol importante que cumplir ahí. Entonces, por ahí este sombrero adicional de pastor de ministerios infantiles permite ministrar un poco más de cerca tanto a los niños como a los padres de familia. Mira, interesante porque conversábamos antes de micrófonos que algunos te están llamando pastor de niños, ¿verdad? Pero realmente pastoreas todos los ministerios infantiles, estás pastoreando a los maestros, estás pastoreando a los niños, estás pastoreando a los papás, estás pastoreando la parte propiamente, ahora voy a decir, de liderar todo el esfuerzo estratégico y conducir lo que tiene que ver con el desarrollo de programas, pero al mismo tiempo pastorear el corazón. Entonces, este es un enfoque diferente a lo que hemos tenido en el pasado. Y como decía Iván, quienes han estado en el pasado han sido personas fabulosas, claro. Y el trabajo ha sido muy bueno. Yo veo el producto que tenemos, lo que se ha producido a través de los años, muy, muy bueno. Pero vemos hacia el futuro y lo vemos emocionante, ¿verdad? Quizás algo de quienes son inversionistas, tú sabes cómo funciona, quienes son inversionistas entienden que la buena inversión no rinde al mes, ni rinde al año, sino que las buenas inversiones, los inversionistas que entienden esto del interés compuesto y todo lo demás, saben que una buena inversión a veces toma 40 años. Y en el Evangelio en particular, al trabajar con niños, creo que los niños son tasas de interés compuesto. Claro. Hablando en términos bien corporativos, la verdad es que la apuesta por los niños es bien estratégica por naturaleza porque es muy a largo plazo. La verdad es que si nosotros tomamos a un niño que está en sala cuna y nosotros invertimos en su desarrollo espiritual, no vamos a ver los resultados sino hasta muchos años en el futuro. Entonces es una apuesta largoplacista y por ende es estratégica. Tenemos que ser muy atentos a cómo invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención para poder ministrar la vida de
estos niños. Ahora, déjame tomar esta parte. La serie se llama esta semana ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con nuestros niños? Es una pregunta. Porque hace algunos años hicimos una pregunta y es similar así, es a los así. jóvenes. ¿Cómo lo haces? Agarrándote la cabeza, la cabeza con las manos. Así, ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué podemos hacer? Hace algunos años hicimos una serie que se llamó ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Y vinieron los pastores de jóvenes. Y aquí viene, por supuesto, las inquietudes del corazón, la observación, que tú son muy buenos para esa parte. ¿Qué te inquieta al ver los ministerios infantiles, quizás no solo de Vida Nueva, sino que en términos generales de la iglesia hoy en día? Sí, de acuerdo. Yo tengo que decir que en Vida Nueva, tal como ustedes lo mencionaron, quienes han ocupado el sombrero de directores de ministerios infantiles han dejado un legado precioso sobre el cual es muy fácil darle continuidad y hacer algunos ajustes de ruta, ¿verdad? Pero si nosotros le damos un vistazo a la iglesia en general, a veces existe esta tendencia de ver a los niños como ciudadanos de segunda clase, como que si su desarrollo espiritual es algo que nosotros podemos postergar, como algo que podemos dejar para más adelante cuando, según nosotros, ellos tengan mayor capacidad cognitiva o mayor comprensión del evangelio, etcétera. Cuando lo cierto es que muchos de los niños a una edad muy temprana pueden tener una experiencia de conversión genuina y entonces se vuelven parte del cuerpo de Cristo y a edad muy temprana. Y a veces no nos tomamos esto lo suficientemente en serio como para invertir en su desarrollo espiritual. Sí, totalmente de acuerdo. Yo puedo recordar en algunas ocasiones que hemos ocupado, voy a decirlo con buena intención, a los niños de gancho. Hey, hagamos este ministerio porque fíjate que así los niños van a hablar a sus papás para que vengan, pero realmente los que nos interesan son los papás. Y lástima no está aquí hoy Steve. Steve siempre pone ese equilibrio. Ya no cabría aquí. Siempre lo paramos aquí. Pone ese equilibrio. A mí me dice, hey, ¿y los niños? ¿Y los niños? O sea, que no es solo ocupemos al niño para que traiga a su papá, sino que traigamos al niño para predicarle al niño, porque Steve no tuvo este elemento. Fíjate que nosotros dos mismos llegamos al Señor cuando estábamos niños. Y podemos dar testimonio de lo que tú estás diciendo, de la parte positiva de lo que tú estás diciendo, que cuando se alcanza a una persona niño, ahora no voy a decir cuando se alcanza a un niño, cuando se alcanza a una persona niño y se le pone el cuidado que se debe poner, está sembrando algo que en el largo plazo funciona. El otro día, aquí un testimonio personal, el otro día me escribe José Sevilla. José Sevilla es pastor de Villanueva en San José. Saludos hasta San José. Costa Rica. Saludos hasta Costa Rica. Y entonces me dice, fíjate que fulana de tal manda saludos, ¿verdad? Entonces ella conoció a tu papá y entonces me dice, se llama Evita, se llama Eva, Evita. Y entonces me empieza a describir y le digo yo, ella fue mi maestra justo antes que yo me convirtiera. Ella era parte del equipo que estableció la Iglesia Bautista Miramonte cuando nosotros estábamos apenas llegando al Evangelio. Y recuerdo bien sus clases. Yo tenía 8 años en ese tiempo. Y le dije yo, dile a Evita que su ministerio llevó mucho fruto, mucho fruto. Entonces me puse a pensar, qué tremendo alguien que invirtió en unos niñitos en aquella época, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que podía pasar con este grupo de niñitos. Muchos de los que estaban en esa época llegamos al Señor y nos hemos mantenido a través de los años, ¿verdad? Entonces, el hacerlo tiene un impacto tremendo. El pasarlo por alto tiene un costo terrible también. Sí, de acuerdo. Y haciendo el punto que les mencionaba más temprano, ¿hace cuántos años ocurrió esto? Hace muchísimo tiempo. 54. Ya lo delataste. No, pero lo que quiero decir con esto es así de largoplacista, ¿verdad? Está mayor, Evita. Saludos, Evita. Gracias por tu trabajo. Sí, realmente. Uno dice que tremendo ver el impacto en el largo plazo. Sí. En el largo plazo. Correcto. Entonces, vale la pena la inversión definitivamente. Yo estoy de acuerdo con lo que Iván también mencionó en algún momento, que a veces ocupamos al niño de forma instrumental para llegar a los papás, ¿verdad? Porque creo que todos estamos de acuerdo que si hay un lugar donde uno puede entrar en desesperación y decir, de verdad no sé qué hacer, es en el proceso de crianza. Entonces, por eso es que de repente los niños pueden ser una especie de magneto para que aquellos
los padres de familia que no han conectado con Jesús puedan venir a la iglesia. Sí. Pero yo recuerdo algunas de mis experiencias ocupando el sombrero de director de evangelismo, de cuando de repente hacíamos una campaña evangelística, teníamos actividades para los niños y de repente alguien se quedaba predicando el evangelio a los adultos. Yo recuerdo que junto a un grupo nos llevábamos a los niños para hacer una presentación del evangelio a ellos, porque ellos pueden tener una experiencia de conversión y ellos pueden llegar a una comprensión del evangelio y el Señor puede tocar sus corazones. Entonces, el tomarnos esta realidad en serio en el hogar es bien necesario, en el lugar en primera instancia, pero segundo en nuestra iglesia, ¿verdad? Sí. En cada aula. Sí, y en ese sentido pueden tener una experiencia de conversión que me gustaría que en algún momento habláramos un poco de edades. Claro. ¿Cuáles son las edades más convenientes? Yo entiendo la diferencia. Yo he conocido, haciendo también campañas evangelísticas, niños en situaciones tan vulnerables que están listos para recibir el evangelio, muy chiquitos. Sí. Y he visto otros que son como, yo digo que son como chuchitos de casa. Perritos. Como perritos de casa que son ya bastante grandes y todavía tienen mucha ingenuidad. Sí. Pero pueden pasar por el proceso de conversión y pueden pasar por un proceso de discipulado también, comenzar un proceso de discipulado. Un trabajo conjunto, ¿verdad? Todo esto requiere la conceptualización de un trabajo conjunto. La responsabilidad primaria de los papás, creo yo. Sí. Porque tú estabas diciendo, hablaste del estado de la iglesia en términos generales, pero creo que es el estado ahora voy a decir, del cristianismo en términos generales, porque creo que comienza en casa. Los papás deberíamos estar, y los abuelos quizás ahora deberíamos estar preocupados por la salud espiritual de los hijos, y entonces de alguna forma las iglesias debemos volvernos quienes ayudan a los papás a generar esto. Y otra realidad, yo conozco algunos que son cuyos papás no son creyentes. He visto algunas iglesias haciendo muy buen trabajo en esos casos. Sí, de acuerdo. Algo haciendo referencia a lo que Julio decía. Lo que pasa es que la labor del desarrollo espiritual de los niños tiene múltiples actores. Sí. En primera instancia, la familia. Sí. Ahora vamos a decir que las familias tienen diferentes composiciones, pero quien esté a cargo en la familia está a cargo también del desarrollo espiritual de los niños en el hogar. Pero también está la participación de la iglesia a través de sus maestros. Pero en realidad la iglesia en general debe preocuparse por la causa de los niños. Sí. Nosotros visitamos una iglesia en San Pedro Perulapán, que ellos tenían uno de sus ministerios que iban con un camión recogiendo por todo el pueblo a los niños. Los niños que ya tenían niños con permiso de los papás, pero los llevaban a la iglesia, les daban un desayuno, les hacían una fiestecita y les predicaban el evangelio. Sí. Entonces, y yo, de verdad que yo de loar ese ministerio, porque se saltó la parte de los padres. Ahora, sí estamos claros, y quizás es bueno aclarar, yo te pido en esta parte, el encargado del desarrollo espiritual de los hijos no es la iglesia. Por supuesto que no. De hecho, la Biblia lo dice. Yo tengo acá en mis apuntes, y me permito leerlo, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Sí. Este es un llamado a los padres de familia. Sí. Los responsables primarios, principales del desarrollo espiritual de los niños son sus padres. Sí. Esta labor debe ocurrir en el hogar. Sí. Qué bueno todo el acompañamiento que la iglesia puede hacer con diferentes instrumentos y con todo su aparataje. Pero la responsabilidad principal del desarrollo espiritual es del hogar, es de los padres. O sea que esa idea que tienen algunos fíjate que yo no sé por qué se apartó si yo siempre lo traje a la iglesia. Porque ese es el pensamiento de muchos papás cristianos. Sí, los trajiste a la iglesia, pero quizás hasta ahí llegó hasta ahí pensaste que llegaba tu función o tu papel de la espiritualidad de tu hijo. Con eso era suficiente. Sí. Muchos pensamos que con eso era suficiente. El pasaje, nunca lo había pensado así. El pasaje no dice, estas palabras las repetirás a tus alumnos de la escuela dominical. Por supuesto que no. Específicamente a tus hijos. A tus hijos. Sí. La responsabilidad es paterno-filial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Creo que ahí fallamos muchos papás, y es el taladrar eso en nuestras conciencias. Creo que es importantísimo, porque podríamos perder a la siguiente generación. Estamos siempre a una generación de que el cristianismo desaparezca sobre la faz de la tierra. Sí, y esto es un llamado para aquellos que ya pertenecen al cuerpo de Cristo. Sí. A veces nosotros
tras una vida de asistir a la iglesia y de vivir vida de iglesia, asumimos el evangelio, asumimos que simplemente está ahí, que nuestros hijos están teniendo una crianza cristiana precisamente porque están rodeados, están en un colegio cristiano, vienen a una iglesia todos los domingos, sirven en lo que pueden. Y oramos antes de comer. Sí, exactamente, o velamos que ore antes de dormirse, pero eso es insuficiente. Sí. Realmente lo que necesitamos es un contexto fértil para el discipulado en el hogar. Es más que solo hablar en cristiañol, ¿verdad? es un estilo de vida centrado en discipulado. Mira, ¿cuál sería la palabra del día? ¿Será que la palabra del día es tomar conciencia? Yo diría ser responsable, tomar la responsabilidad. Sí. Yo creo que sí, sé que suena un poquito más fuerte, pero a veces somos negligentes con el responsabilizarse. Sí, hay que responsabilizarse porque, a ver, es fácil desde nuestro rol como papá, como mamá, entender que es nuestro rol proveer alimento, techo, incluso pagarle clases extracurriculares, que vaya a inglés, que vaya a piano, que juegue un deporte. Sí. Y a veces descuidamos que invertir en esta área es lo que realmente vale la pena, porque nuestro rol como papá es hacer que ese bebito pase al cabo de varios años de tener una completa dependencia de mí a tener una completa dependencia del Señor. Sí. Y en eso a veces no nos fijamos. Queremos hacerlo crecer en competencia y en conocimiento para enfrentarte a un mundo laboral. Sí. Pero la vida es más que eso. Sí, y el acompañamiento del Señor y la vida con el Señor a lo largo de los años es más importante que lo otro. Entonces, yo no estoy en contra de las clases de piano, pero digo que si hay que invertir en algo, que sea en el desarrollo espiritual. Antes de enviar a tus hijos a clases de Tai Chi, quedó mejor enviarlos al conocimiento del Señor. Yo tengo quizás una pregunta que a lo largo de la semana me gustaría que nos ayudaras, ¿verdad? ¿Cómo llevamos a nuestros chicos a esto? ¿Es la conexión del corazón con el Señor? ¿Es la conexión de la cabeza con el Señor? ¿Es una cuestión de cosmovisión? ¿Es un asunto de espiritualidad? ¿Y cómo evitar la parte religiosa? Porque es la preocupación de muchos papás, ¿verdad? Y creo que es la preocupación genuina y a veces válida de muchos papás que, como tú decías, fueron llevados por sus propios papás a las iglesias y lo que salió de ahí a veces fue una vacuna anti-religión, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí por los 16, 18 años dijeron yo no quiero seguir en esto y se salieron durante un tiempo y no tenían la percepción de la cosmovisión correcta. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo creo que es algo que sería bueno que a lo largo de la semana quienes queremos responsabilizarnos, nosotros ya no tenemos hijitos, ¿verdad? Pero quizás a los nietos y los que tienen hijos todavía en su casa, quienes quieren hacerlo así, o sobrinos, porque a veces, como tú dijiste, las familias tienen diferentes composiciones y uno no necesariamente es el papá, pero puede tener la influencia grande sobre un sobrino, sobre un nieto, sobre un primo, sobre el hermano menor, o sea, dependiendo qué es el papel que Dios te ha puesto. Y asumir en el Señor esta responsabilidad. Exactamente, ¿verdad? La parte de responsabilizar. Ahora hablemos mañana un poquito de esa palabra, cosmovisión. De acuerdo. Creo que eso es importantísimo. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es responsabilizarnos del rol que Dios nos ha dado para llevar a nuestros hijos al proceso de conocer a Dios y desarrollar una relación individual de cada uno de ellos con el Señor. Entender que la responsabilidad de conectarlos no es necesariamente de la iglesia, o no es para nada de la iglesia. La iglesia debe ser parte de ayudar a los papás, a las familias a tener esta relación con el Señor y de proveer todos los medios. Una buena iglesia creo que debe hacerlo, proveer los medios, proveer los recursos, enseñar a los papás, incluso hacerlo de la mejor manera posible. Pero la responsabilidad es específica de los padres, de los tíos, de los abuelos. Así que si eres un tío, un papá, un abuelo, una mamá, es tu responsabilidad. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tomes esta tremenda responsabilidad. Tú lo has oído. El ser papá o ser mamá es un enorme privilegio, pero una gran responsabilidad.
Y como diría el tío Ben, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no hay un lugar donde esto puede ser más cierto que en el caso de los niños. Así que te animamos a que abraces esto. La competencia es grande. Sí. Alguien más va a querer robar el corazón de tus hijos. Si no llegas a tiempo, podría ser demasiado tarde. Miguelito, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos comenzado. Yo creo que esto va a ser una buenísima semana. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? Mañana justamente vamos a platicar de esto. Vamos a platicar de cosmovisión y cómo allá en el mercado de las ideas hay mucha competencia para posicionarse en la mente y el corazón de nuestros niños. Tenemos que estar alerta. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.